Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer vuestra presencia porque sé que para muchos de vosotros es un enorme sacrificio después de la cena de ayer. Ahora no vamos a movernos, no va a haber zumba, pero al menos espero que con los resultados que vamos a presentar pues os mováis un poco por dentro, ¿vale? Quiero agradecer al Comité Científico y al Comité Organizador de CENFIC por habernos dado este espacio para presentar los resultados del proyecto. Este proyecto que se ha desarrollado de manera coordinada es un proyecto institucional entre Salud Pública y los centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid. También tengo que agradecer a Salud Pública en nombre de Salud Pública quiero mencionar a Felicitas Domínguez, a Mari Carmen Álvarez y a Genaro Astray porque han sido los motores del proyecto y a los más de 300 profesionales de medicina y enfermería de los 30 centros de salud que sin su trabajo pues nada de lo que vamos a presentar hubiese sido posible. Soy Miriam Pichiule, trabajo en la Dirección General de Salud Pública y he tenido la suerte de trabajar con este equipo excelente. Y pues ahora vamos a ver los frutos ya del proyecto, ¿no? Quiero agradecer también a Gilead porque ha financiado parcialmente el proyecto y por habernos dado total libertad para desarrollarlo como lo habíamos planteado. Bueno, no quiero extenderme más y voy a empezar dándole la palabra a Genaro Astray. Genaro Astray Mochales es especialista en medicina familiar y comunitaria, también especialista en medicina preventiva y salud pública, es doctor en medicina, trabaja con nosotros en la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y es miembro del grupo coordinador. Adelante, Genaro. Bueno, pues muchas gracias. Creo que la mesa anterior ha puesto en solfa los principales problemas que tenemos en el diagnóstico de SIDA en España y pensábamos, queríamos saber cuáles eran las mejores estrategias posibles para mejorar el diagnóstico y el retraso diagnóstico en atención primaria, ¿no? Partimos como antecedentes que alrededor de un 19% de la fracción diagnóstica es desconocida en estudios realizados en Francia. La estrategia 90-90-90 se ha comentado previamente, pero realmente en las grandes ciudades y en este porcentaje de no diagnóstico es realmente desconocido. Hay estimaciones que pueden acercarse a la realidad, como las que se comentaron anteriormente, la de Cataluña es ejemplo de ellos, es un 29% de fracción no diagnosticada, pero también eleva los porcentajes de pacientes tratadas con antirretrovirales y las supresiones diagnósticas con respecto al estudio previo que había comentado, ¿no? Nosotros realizamos en el 2009, por medio de una encuesta serológica, poblacional de 16 a 80 años, tratamos de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál era el porcentaje de personas no diagnosticadas a nivel poblacional? Los datos que tuvimos fueron estos, un 0,35%, entre un 0,13 y un 0,57, muy superior al 0,1 desde el que se demuestra que es eficiente. Pero por sexo y por otras condiciones podéis ver que cambian las prevalencias, mucho más altas en hombres que en mujeres, por sus condiciones de riesgo asociadas. Y esto hay que tener en cuenta y también por edad, es muy importante. Además, el retraso diagnóstico es en Madrid del 42,7%. Ahí veis la evolución de los CD4 menores de
350. Esto quiere decir que la mediana de edad de tiempo de retraso es superior a los 4 años, en un 40%. Y esto es importante y desde Salud Pública queremos trabajarlo y creemos que la mejor estrategia es la que parte desde los centros de salud y desde atención primaria. En Estados Unidos se hace el cribado a las personas de 13 a 64 años con independencia del riesgo. En Francia se ofrece la prueba a las personas de 15 a 70 años y en el Reino Unido en aquellas zonas con una prevalencia superior al 0,2%. Y en España se utiliza la guía de recomendaciones del diagnóstico precoz de VIH, pero echábamos en falta estudios que de alguna forma posibilitasen llevar a la realidad este trabajo, ¿no? Por tanto, el objetivo del estudio es determinar la estrategia diagnóstica que sea más eficiente para la detección precoz de infección por VIH en las consultas de atención primaria en la Comunidad de Madrid y para ello se ha diseñado un estudio cuasi experimental de 4 ramas en las que se comparan la estrategia actual con la oferta rutinaria, la dirigida o la enfermedad indicativa. El muestreo era aleatorio de centros de salud por quintiles de incidencia superior al tercer quintil, voluntario para centros y profesionales, en personas de 18 a 64 años y personas que acuden a los centros de salud y como criterios de exclusión, pacientes diagnosticados previamente de infección por VIH, excluidos por el registro y por la entrevista clínica, determinación analítica del VIH en los 12 meses y que no tengan ninguna enfermedad indicativa o ninguna práctica de riesgo tras esos 12 meses, ¿no? Bien, lo que hicimos fue, está aprobado por un comité de ética, se presentó a los centros de salud preseleccionados que se hicieron de forma aleatoria, se realizó un estudio piloto, una encuesta preintervención y en función de ello se hizo una formación de profesionales. Se visitaron a los 30 centros de salud y se inició el trabajo de campo. Entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016. Se realizaron reuniones y en estos momentos estamos aún trabajando los primeros datos y consolidando la base de datos porque hay una gran cantidad de información. Se hace también una encuesta post-intervención y un estudio cualitativo a los profesionales. Y en estos momentos estamos analizando la información. Como fuentes está la historia clínica electrónica con el protocolo de VIH, un cuestionario específico del propio estudio y el registro de VIH-Sida de la Comunidad de Madrid. Entre los profesionales, la encuesta preintervención, posintervención y el estudio cualitativo. El estudio cualitativo se estudió por terciles los que realizaron una mayor captación y un nivel medio de intervención y menor captación y se hicieron entrevistas, grupos triangulares y grupos de discusión. Se hizo también para cada una de las 3 estrategias, ¿no? Las determinaciones analíticas se realizaron con el ISAS de 4ª generación y la confirmatoria con el Western blot, siguiendo este esquema. También se disponía de pruebas rápidas en aquellos pacientes que preferían que no se les trajese sangre, cuando existían dudas de que el paciente regresase a por el propio resultado, paciente con un alto grado de ansiedad o por un deseo expreso del paciente. La oferta rutinaria hacía las serologías, es un proxy de la universal, hacía las serologías a los pacientes que se pinchaban por cualquier otro motivo en atención primaria. La dirigida a las personas de 18 a 64 años que tenían prácticas de riesgo VIH, que son las siguientes: personas que lo solicitan, parejas sexuales de personas infectadas por VIH, drogas, HSH, personas que ejercen la prostitución, heterosexuales con más de una pareja sexual y prácticas de riesgo, o personas que dejan de utilizar el preservativo con sus parejas estables y agresiones sexuales, o exposición de riesgo al VIH, o personas de países de alta prevalencia y sus parejas sexuales. Lo que se hizo en este caso fue
Se difundió también la historia clínica sexual en atención primaria, que está implementada en los centros de salud desde hace años, pero con los problemas que se comentaron previamente. Y se pusieron en marcha también pruebas o alertas en donde se decía si el paciente había nacido en un país de alta prevalencia y que se valorase esa situación. La oferta indicativa eran las personas de 16 a 64 años con diagnóstico con antecedente de enfermedad indicadora por VIH. Habéis hablado anteriormente de todas ellas, las enfermedades definitorias de SIDA y las que tienen fundamentalmente aquellas condiciones una prevalencia superior al 0,1%. Se implementaron, se difundió la guía y se implementaron alertas en la historia clínica que decía, existe registro de patología indicativa para realizar la prueba de VIH y en caso de que no se haya realizado previamente, ¿no? Llevaba a que se valorase fundamentalmente esto. Se seleccionaron 46 códigos de la clasificación de CIAP. Con sus descriptores se seleccionaron los episodios de los últimos 24 meses y se realizaron actualizaciones trimestrales durante el año que duraba la intervención. Posteriormente lo que haremos es implementar un desarrollo específico para ellos y tenemos prioridad, que espero que sí. Un ejemplo sería, por ejemplo, el zóster, que sería el CIAP S70, pero tendríamos un texto de control para definirlo. Es muy importante, se comentará posteriormente, la inespecificidad de algunos códigos CIAP para llegar a un diagnóstico y no hacer perder el tiempo en consulta, ¿no? Y esto es uno de los retos que teníamos también con el estudio. Bueno, se hicieron un total de 4.281 pruebas de 6.500 pacientes analizados. La mayoría fueron pruebas analíticas normalizadas y no pruebas rápidas. Y la estimación de prevalencia en la oferta rutinaria es del 0,08, en la dirigida del 0,59 y 0,78 en la enfermedad indicativa con sus intervalos de confianza que podéis ver ahí. En total eran 15 nuevos diagnósticos. Esto es muy importante que se diga siempre, porque estamos trabajando en prevalencias muy bajas. Y las características de los pacientes son, en la oferta rutinaria eran 2 casos, la mediana de edad 36 años y eran extranjeros sin retraso diagnóstico. En la dirigida 5 casos, mediana de edad 40 años y ya aumentaba un poco el retraso diagnóstico, considerado de más de 350, y la enfermedad indicativa 8 casos, en donde el retraso diagnóstico estaba alrededor de un 50%. Además, preguntamos en los cuestionarios anónimos de la oferta rutinaria algunas preguntas como si consideraban prácticas de riesgo el uso de preservativo con pareja ocasional, esto a los propios pacientes, ¿no? Las relaciones sexuales, pagar o recibir dinero por relaciones sexuales con personas VIH positiva. En un total de 1.500, en una N de 1.500 cuestionarios, el 40% decía que sí, que había tenido estas prácticas, y el riesgo autopercibido era o ningún riesgo, un 31% de este 40%, y un 14% lo desconocía. Esto nos debe hacer pensar que desde salud pública y desde la comunicación tenemos que reforzar también el mensaje, además de la detección. El incremento percentual también lo medimos y vemos que en los centros de la estrategia actual, comparadas las serologías del año anterior con respecto a lo que pasó durante ese año, aumentaron, aún de forma indirecta. Es decir, está claro que en los que se intervino habían aumentado, pero dentro de estos había pacientes que no participaban de forma voluntaria en el STIP y se ve un efecto directo importante. Bien, los costes estimados de forma directa eran 487 euros para la oferta indicativa, 635 para la dirigida y 3.590 para la rutinaria como proxy de la universal.
Las conclusiones son que los resultados indican que la estrategia de la oferta por enfermedad indicativa es la que tiene una mayor efectividad diagnóstica, como esperábamos, pero que no lo teníamos claro, seguida de la oferta dirigida. La estrategia en la que se realizó un mayor número de pruebas fue la rutinaria, sin embargo, la universal, y tiene sus ventajas también, y la percepción de riesgo de contraer es baja, a pesar de la existencia de prácticas de riesgo. Los resultados del estudio STIF permitirán elaborar recomendaciones con mejor criterio para mejorar el diagnóstico de VIH desde las consultas de atención primaria, al menos de la Comunidad de Madrid. Y esto pensamos que es muy importante. Los agradecimientos a todos los profesionales que han participado, hospitales, centros de salud, de forma totalmente altruista y desinteresada y con mucho interés. Muchísimas gracias.